8:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Y abogamos también por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el doctor Pablo Dávila, jurista, quien fuera consejero del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio; el doctor André Benavides, constitucionalista; y el doctor Juan Esteban Guarderas, quien incluso fue candidato y dirige el Frente Anticorrupción, fue candidato precisamente al Consejo de Participación Ciudadana último, que se tomó la Revolución Ciudadana, hay que decirlo. Si el abogado del expresidente preside hoy abiertamente el Consejo. Lo grave es que, en base a la actuación de un juez cuestionado por su dictamen, por decirlo menos, el juez Quimis de Montecristi, dictamina, da luz verde para que se haga una veeduría ciudadana y que se pudiera revisar lo que está blindado. Aquí se blindó primero el mandato popular expresado en las urnas el 4 de febrero del 2018, cuando se determinó la constitución del Consejo Transitorio con atribuciones extraordinarias. Eso hizo el Consejo, presidido por un hombre intachable, que ahora están denostando luego de que a él, recuerdo pasajes como, le rogaron que sea procurador general del Estado en ese gobierno, y él nunca aceptó. Sí estuvo previamente en la Comisión de la Verdad, allá por el año 2007-2008. En estas condiciones, ahora el Consejo de Participación Ciudadana quiere hacer una veeduría finalmente para que se revise lo que está blindado. Aquí la Corte Constitucional tendrá que actuar en su momento. Ya ha pedido la aplicación el cumplimiento del dictamen interpretativo del 2019, recuerdo, en el enero del 2020, la aplicación de ese mandato, el dictamen interpretativo. Con estos antecedentes, la bienvenida al doctor Pablo Dávila, doctor André Benavides y doctor Juan Esteban Guarderas. Doctor Pablo Dávila, luego de ese trabajo cívico que realizaron, ahora pretenden revisar, lo que está blindado. ¿Cómo entender esta acción desesperada, por cierto? Están desesperados en esos sectores políticos por tomarse toda la institucionalidad. Muy buen día. Miguel, muy buenos días, muchísimas gracias por su invitación. Un saludo a quienes integran este panel, por supuesto. Mire, creo que es importante partir reconociendo el valor y la importancia que tiene en democracia el proceso de control en general. El control ciudadano, el control que se ejerce a través de las mismas instituciones públicas en términos generales, eso es parte precisamente de un Estado de Derecho. Lo que no puede aceptarse, al menos en mi opinión, es que haya una estrategia política por detrás, dirigida básicamente a desconocer principios fundamentales que rigen ese Estado de Derecho que los ecuatorianos estamos llamados a defender. Como usted ha mencionado, en este caso en particular, hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Ese pronunciamiento, que es en esencia, en términos técnicos, un dictamen interpretativo, el cual ordena o resuelve que las decisiones que se tomaron en el Consejo no pueden ser revisadas por el Consejo actual. Básicamente, aquellas decisiones de carácter extraordinario o que se ejercieron en función de facultades extraordinarias no pueden ser revisadas por este Consejo. Hemos visto que este no es el primer caso, Miguel. Este es un nuevo intento del Consejo de Participación Ciudadana para intentar de alguna manera rever el proceso. Y lo que a ellos les interesa es tomar el control nuevamente de las instituciones públicas. Aquí no hay un interés particular de evaluar el peso o el mérito jurídico de las decisiones. No, se trata de una revisión de orden político. Queremos retomar posiblemente la anterior Corte Constitucional, queremos desmerecer a la actual Corte Constitucional. Anteriormente era con mucha más claridad. Queremos rever el proceso de designación de la Fiscal General del Estado, y tenga la certeza, Miguel, que en los próximos
días y en las próximas semanas seguiremos encontrando nuevos intentos y nuevas versiones, abusando en esta ocasión de una acción de protección, y mañana será seguramente otra herramienta jurídica mal utilizada para intentar precisamente ese objetivo de carácter político, que es rever por las decisiones que se tomaron en el Consejo Transitorio. Si me permite, doctor Pablo Dávila, vamos a escuchar para el registro histórico lo que comentó cuando ya hubo estas intenciones el presidente de entonces del Consejo Transitorio, doctor Julio César Trujillo Vázquez. En cuanto a los nombramientos, sí, está integrada por los mejores juristas que tiene el Ecuador, no solo por su sabiduría, que son todos ellos muy competentes, sino además por su honestidad. De ninguno de ellos se ha podido denunciar ninguna incorrección, ni en su vida pública, ni mucho menos en su vida privada. Creo que es un gran acierto haber integrado esa cosa, pero cuesta mucho sacrificio. Primero, convencer a la gente altamente capaz, singularmente honrada. Es difícil convencer a que se meta a la vida pública. Cada nombramiento significa unas 4 o 5 consultas de personas que a juicio nuestro era lo mejor que teníamos en el país. Pero ciertamente no abundan esas personas en el Ecuador, aunque hay bastantes, suficientes para organizar democráticamente y de manera excelente el Ecuador. Las facultades extraordinarias que no estaban en ninguna constitución y que por consiguiente teníamos nosotros que dictar las normas con las cuales debíamos regirnos. Y en eso creo que hemos cumplido con el pueblo ecuatoriano. Y también las facultades ordinarias, que las que quedan en la Constitución, que serán las que deban cumplir y a las que deberán ceñirse los que nos sustituyan en este cargo. Y ciertamente, como no van a tener estas facultades extraordinarias de que nosotros, gracias al pueblo ecuatoriano y a Dios, las hemos recibido en la consulta de febrero del año pasado, pues ya, ¿no es cierto? Creo que difícilmente vayan a poder realizar las cosas que nosotros hemos hecho. Lo cierto es que las facultades extraordinarias necesitarán o de una consulta popular, y en lo cual ahí corren el riesgo de perder los patrocinadores, de eliminar lo que nosotros hemos hecho. Y luego tendrán que demostrar al pueblo ecuatoriano que pueden hacer de mejor manera. Que nos demuestren, pues ellos tuvieron 10 años en el poder, señores. ¿Y qué corte constitucional nos dejaron? ¿La mejor corte constitucional de la historia del Ecuador? No, la peor corte constitucional. Ahora, esa fue la corte, no hay que olvidar, la corte cervecera que se denominó. Eso fue lo que... Para que lo comente, doctor Pablo Dávila, quisiera leer complementariamente el dictamen de la Corte Constitucional que decía, porque hay que hacer escarnio de esto: las competencias extraordinarias atribuidas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio se extinguen una vez que finalice la transición. Y en el punto E dice: el Consejo de Participación Definitivo no ostenta competencias extraordinarias que el régimen de transición del Consejo de Participación otorgó al Consejo Transitorio. Por tal razón, no goza de autotutela para revisar las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio en ejercicio de aquellas. Bueno, ¿qué más se puede decir de esto, doctor Pablo Dávila? Sí, Miguel, yo creo que la resolución, el marco interpretativo que ha previsto la Corte Constitucional es bastante claro en este esquema, es bastante definitorio. El país tiene que reflexionar con responsabilidad en cuál es la intención real que hay detrás de esto por parte del nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Esta no es la primera vez, Miguel. Sabemos claramente que el Consejo está en una misión para tratar de rever lo que hicimos nosotros, y más allá de la actuación particular del Consejo Transitorio, está la actuación posterior de quienes salieron del Consejo Transitorio, la actual Corte Constitucional, la Fiscalía General del Estado. Ellos también son objetivos trazados en esta campaña para tratar de desconocer lo que se ha actuado. El país, con mucha dificultad, con muchísima dificultad, avanza paulatinamente en el fortalecimiento de las instituciones. Penosamente, desde mi perspectiva, estamos enfrentando un nuevo proceso que pretende desconocer
esos pequeños avances que tenemos en el país para tratar precisamente de capturar las instituciones y capturar el Estado en una época, por cierto, que es absolutamente sensible para la vida nacional por todos los problemas de inseguridad que vive nuestro Estado, nuestra nación. Es increíble que una vez más el país tenga que estar defendiéndose y muchos ciudadanos tengamos que estar defendiendo esos pequeños espacios de fortaleza institucional que tenemos y de independencia institucional que tenemos, en lugar de todos concentrarnos en empujar el barco de una manera unida y solidaria para poder solventar las necesidades de la mayoría de la gente. Bienvenido al doctor André Benavides, un reconocido constitucionalista. Doctor Benavides, ¿cómo entender esta nueva acción que evidentemente pretenden echar abajo y tomarse de nuevo los organismos de control? Seguramente para poner un contralor 100 sobre 100 como Carlos Pollitt, que está sentenciado por concusión en el Ecuador y procesado en la justicia de Estados Unidos. Muy buen día. Buenos días, estimado Miguel. Un cordial saludo para usted. Por supuesto, para Juan Esteban Guarderas, para Pablo Dávila y toda la ciudadanía que nos escucha a través de Democracia. Estamos viviendo un capítulo más en el cual el Consejo de Participación Ciudadana es utilizado como un vehículo político para satisfacer intereses personales y partidistas. Primero fueron por la Fiscal General del Estado, ahora van en contra de la Corte Constitucional. Y en ese contexto, estimado Miguel, es importante hacer algo de memoria. Recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana del cura Tuárez intentó, bajo la figura administrativa de autotutela, revisar el cese de funciones de la Corte Cervecera y también las designaciones de los jueces de la Corte Constitucional. ¿Y sabe lo que pasó, Miguel? La Asamblea Nacional del periodo 2017-2021 siguió un juicio político en contra del Consejo de Participación Ciudadana del cura Tuárez y lo censuró y destituyó. Ya después podríamos hablar también de la responsabilidad penal que el mentado exfuncionario tuvo cuando estaba en ejercicio del cargo. Responsabilidad penal me refiero. En ese orden de cosas, Miguel, tomando en cuenta lo que pasó en esa Asamblea Nacional, observando el dictamen de la Corte Constitucional, cualquier funcionario público que pretenda desconocer las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, estén bien hechas o mal hechas, puede ser sujeto de una destitución por parte de la Corte Constitucional. Y no solo eso, Miguel, que inclusive podría dar como resultado un presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente que tiene como consecuencia la cárcel, porque estamos hablando de un delito. Así que este no es un tema menor. Y yo celebro que la Corte Constitucional haya activado la fase de seguimiento requiriendo información a la Fiscalía General del Estado para ver si es que por ahí hay un incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente que trasciende el ámbito penal, al juez de Manabí, que no debía aceptar esa acción de protección, y al Consejo de Participación Ciudadana, que se está frotando las manos para ver cómo se tumba la Corte Constitucional. Esa es la hoja de ruta, Miguel. Ese es el objetivo, porque el Consejo de Participación Ciudadana solo buscó el pretexto para ver cómo podía activar este mecanismo, y lo encontró. Bypaseó el dictamen de la Corte Constitucional con esta acción de protección, y ahora, ¿qué nos dice? Estamos cumpliendo una sentencia de una acción de protección, y yo tengo que cumplir con aquello. Sí, pero una cosa es que tú cumplas esa aberrante sentencia, y otra cosa es que cumplas esa sentencia incluso con discurso político. Esa es otra cuestión. En ese sentido, Miguel, yo creo que es importante que el foro jurídico, la academia, estemos pendientes de lo que va a pasar, porque esto va a ser una intentona más de desinstitucionalizar el país y evidentemente llevarnos a una situación bastante grave en la cual se pretende tumbar a la Corte Constitucional. Si vamos al origen, doctor Benavides, ¿este juez debiera ser destituido?
por actuar en contra de una norma expresa que está escrita? Desde el punto de vista de lo que nos ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional, lo que nos dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, evidentemente ese juez ya es susceptible de un proceso de destitución que podría ser en la fase de seguimiento de dictamen por parte de la Corte Constitucional. Recordemos, Miguel, que el Consejo de Participación Ciudadana de Ulloa, que trataba de patear la pelota para adelante para no nombrar presidente del Consejo de la Judicatura, fue objeto de un proceso de destitución con la Corte Constitucional. Así que algunos ya están yendo por ese mismo camino sin perjuicio de otros procedimientos en el ámbito penal o administrativo que se puedan dar para el efecto. Bienvenido, doctor Juan Esteban Guarderas, fue candidato al Consejo de Participación Ciudadana precisamente, quien viene bregando y tiene su frente anticorrupción. ¿Cómo ve esta decisión de este Consejo de Participación Ciudadana claramente identificado? Bueno, Miguel, mira, el país debe estar maravillosamente bien. Los ciudadanos deben poder llevar sus vidas sin tener que sentir la mordida de la corrupción de manera regular para que sea una prioridad revisar lo pasado. Entonces, obviamente, eso es sarcástico. Aquí podemos ver cuáles son las prioridades. Mira, la definición de un narcoestado es cuando las instituciones públicas no protegen los intereses de la ciudadanía, sino de un grupo específico de personas que dirigen grupos delictivos. En este sentido, estamos muy en línea de lo que puede ser un Estado fallido, y cuando la gente del Estado fallido, a eso se refiere. Mira, Miguel, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social claramente no está priorizando los intereses de la ciudadanía, de las personas que nos escuchan, porque no están metiéndose a verificar los casos de corrupción actuales, presentes. No están enjuiciando, cosa que es su competencia, no solo denunciar, sino enjuiciar procesos de corrupción. Entonces, lo que han hecho es priorizar de manera bastante descarada los intereses de qué grupo, el correísmo. Y no solo está, bueno, efectivamente, André y Pablo lo señalaron muy bien, empezaron contra la fiscal, pero también recordemos que el padre de Allen Berbera acaba de enjuiciar y denunció a Bonín, al caricaturista. Y no solo eso, sino que además está en los concursos que están manejando, se están empujando perfiles que son terribles, en específico cuáles. Ahorita para Contralor está empujándose el perfil del ex abogado de Odebrecht, el señor Juan Falconil Puig. Entonces, el abogado de Odebrecht. Recordemos que Odebrecht es una empresa coimera que coimaba desde la Patagonia hasta Estados Unidos, y ahora resulta que es el perfil que más está empujando para Contralor. Y me refiero bien a empujando, y con eso termino, estimado Miguel. De hecho, ahorita hay una acción por incumplimiento de sentencia, porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por una sentencia de una acción de protección, tenía que rever algunas actuaciones en cuanto al concurso de Contralor, pero no cumplieron la sentencia, entonces siguieron adelante con el proceso de designación de Contralor y ahora están enjuiciados. Entonces hay una agenda clarísima de luchar por los intereses del correísmo y no por los de la ciudadanía. ¿Y qué les importa, doctor Guarderas, el cumplimiento de la norma, el respeto al ordenamiento jurídico, si buscan objetivos políticos claros, como bien se ha recordado esta mañana lo que hiciera el cura Tuárez? Bueno, hay que recordar un poco más, vale la pena recordar un poco más del cura Tuárez, porque como yo empecé de la Fundación Lucha Anticorrupción, y de hecho nosotros intervenimos en el caso del Emperador. El cura Tuárez estaba, eso fue el caso del Emperador, que era un caso de tráfico de puestos, es decir, habían personas que pagaban para tener puestos en cargos públicos. ¿Recuerdas, Miguel, cuál era el puesto más caro? Era $25 millones, costaba un puesto. ¿Recuerdas en qué administración, en qué cargo era 25 millones? Bueno,
te va a sorprender. No eran las aduanas, no era el sector petrolero, era la Dirección Nacional de Aviación Civil. Y la gente que me escucha va a decir, pero qué raro, en la Dirección Nacional de Aviación Civil no hay un presupuesto que permita rentabilizar tanto 25 millones de dólares. Es decir, si un corrupto paga 25 millones de dólares para asumir un cargo, debería irse a un lugar en donde pueda rentabilizar esos 25 millones, y el presupuesto de la Dirección Nacional de Aviación Civil no permitiría un robo tan cuantioso. Bueno, pues no es por el robo, es porque desde la Dirección Nacional de Aviación Civil se aprueban los vuelos y los itinerarios de los narcovuelos. Es por el tráfico de droga, por el narcotráfico, que ese cargo costaba tanto. Ahora bien, ahora estamos bien, o sea, entonces hasta ese punto era gravísimo el precedente del cura Tuárez. Pequeño dato curioso, en el caso del emperador también estuvo el señor Luis Doyo, que confesó ser parte de esa red. Él confesó, y en ese momento él era el director nacional de procesos electorales, digo bien, el director nacional de procesos electorales, puesto y protegido por Diana Tamaín, que era parte de esa trama. Y resulta que era una noticia pública, porque yo recibí una amenaza y yo lo hice público a través de Luis Verde Soto, y se descubrió que ese señor, que era director nacional de procesos electorales, acababa de salir de la Tacunga con una pena de 9 años de prisión por falsificación de documento público. Entonces, cuando eso ocurrió, Diana Atamaín no lo despidió, y luego cuando el señor fue a la cárcel, confesó ser parte del caso Emperador. Diana Atamaín dijo que de todas maneras él no había delinquido dentro del Consejo Nacional Electoral. Luego se demostró que sí ocurrió esto. De hecho, este señor pidió no menos de 20 cargos que fueron a CNE. Es muy divertido porque ahí viene la pregunta más interesante. Esos cargos de personas que pagaron para ir al Consejo Nacional Electoral, ¿iban para rentabilizar lo que se pagó, o iban también o principalmente a hacer el fraude electoral? Es terrible lo que se hizo desde la administración de Torres, ¿no? Vuelvo con el doctor Pablo Dávila. Una opción es la destitución, el proceso contra este juez impresentable, Quimis de Montecristi, y la actuación desafiante del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Debiera procederse con esto, con un proceso de destitución, sin perjuicio de la gravedad que pudiera llevar a un juicio penal? Mire, lo ha dicho André con claridad. Aquí cabe indudablemente la destitución de las autoridades, de cualquier autoridad pública que pretenda actuar en contra de derecho, por hablarlo en términos generales. Lo que debemos reflexionar también, Miguel, me parece muy importante, y escuchando con atención lo que este rato comentaba Juan Esteban, es indignante que el país tenga que enfrentar este tipo de negociación privada de cargos públicos a efecto de formar parte de la administración pública que debería servir a un solo objetivo: el bienestar común por principio, y enfocado particularmente en la gente que más necesidades tiene en el país. Es vergonzoso que en este momento la cultura política de nuestro país acepte este modelo de transacción para poder acceder a la función pública. Y ese consejo, que al menos en teoría fue creado precisamente para luchar contra la corrupción, supuestamente a través de sus funciones de participación ciudadana, está dedicado a desinstitucionalizar el país, en lugar de intentar por lo menos cumplir en algo las funciones que están previstas en la Constitución. Yo personalmente, como el país conoce, no creo que el Consejo es el mecanismo adecuado para la lucha contra la corrupción. No creo que la participación ciudadana tenga que darse a través de un ente público en particular.
No creo que los ciudadanos tenemos que pedirle permiso a un consejo de participación para definir cómo participar, cómo controlar, cómo auditar. Pero independientemente de eso, mientras tengamos el consejo, deberíamos exigirle y demandarle que cumpla con sus funciones públicas, precisamente con estar atrás de estas circunstancias que merecen el bochorno y el rechazo absoluto de todas las personas y los ciudadanos en el país, al menos de aquellos que buscamos por todas nuestras fuerzas y con toda nuestra fuerza y con todos los mecanismos defender el Estado de Derecho en el país. Pero no, la realidad es que tenemos históricamente un organismo dirigido para beneficiar intereses de corte político. Aquí se ha recordado al señor Tuárez, ahora tenemos al señor Allen Berbera, todos ellos pretendiendo establecer una agenda política. Ayer, Miguel, con sorpresa, escuchaba a una de las vocales del Consejo de Participación Ciudadana de minoría explicar que la decisión que se ha tomado para implementar la veeduría ciudadana ni siquiera ha sido considerada por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Esa es la realidad del ejercicio, entre comillas, democrático que se hace al interior del actual Consejo de Participación Ciudadana. Sus propios miembros no han participado en una decisión tan importante, tan trascendental como es, según los verbos rectores de la decisión del juez de Montecristi, diagnosticar y evaluar el proceso de cese de la anterior Corte Constitucional. Es increíble que un proceso tan sensible para el país ni siquiera cuente con la participación de los propios miembros del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Es una vergüenza, es un insulto para los ecuatorianos. Y todos aquellos que tenemos la posibilidad de decir algo al respecto, creo que debemos levantar la voz en este momento, buscar que la gente opine sobre esta realidad y sobre todo estar dispuestos a denunciar que estos actos tienen básicamente un objetivo de naturaleza política y es recobrar el total control de las autoridades de control, precisamente para crear nuevamente un esquema de impunidad donde nadie pueda decir absolutamente nada, para que se retome precisamente el control de todas aquellas autoridades que tienen el control de fondos públicos, el ejercicio de la acción penal para garantizar el derecho de los ciudadanos y finalmente la administración de justicia en materia constitucional. Ese es el riesgo de la situación que estamos viviendo en el país. Penosamente sabemos que hay una coyuntura política que nos concentra a todos en otros temas, pero la gravedad del tema que estamos viviendo es esta. Y por tanto debemos guiar a la opinión ciudadana para que reaccione y se dé cuenta el alcance del tipo de decisiones que están pretendiendo tomar. A propósito de lo que dice el doctor Pablo Dávila, ayer hubo dos hechos complementarios. El uno, la vicepresidenta del Consejo de Participación reclamó a Allen Berbera por no informar sobre la veeduría ciudadana, lo que usted bien decía. Y por otro lado, dos vocales del Consejo anunciaron, Michelle Calvache y Andrés Fantoni, emitieron un comunicado en conjunto sobre su postura ante la sentencia del juez. Ellos se desmarcan de cualquier tipo de actuación que se realice sobre otras instituciones. ¿Cómo entender esto, doctor Dávila? Mire, como trataba de explicar hace un momento, es inaceptable. No tiene justificación ni en lo práctico ni en lo jurídico. Y si usted me permite, Miguel, retomando parte de las reflexiones que hacían en su momento André y Juan Esteban, si es que esta es la forma de proceder del presidente del Consejo de Participación Ciudadana en este tema, la pregunta, volviendo a los casos que ellos explicaban hace unos minutos, ¿qué podemos esperar los ciudadanos de la actuación del presidente, autoridades y miembros del Consejo de Mayoría de Participación Ciudadana respecto de la designación del Contralor General del Estado? ¿Qué podemos esperar respecto de la designación de aquellos vocales y miembros del Consejo Nacional Electoral, del contencioso electoral que están en proceso de designación y que aparentemente ni los mismos miembros del Consejo saben cómo se está manejando todo el proceso interno?
Me parece que de los nombres que usted mencionó, la persona que yo escuché ayer era precisamente la vocal Michelle. Ella decía expresamente, no tengo ni siquiera la información que este rato sustenta el proceso para designar a varias de las autoridades que están en proceso de designación en el Consejo de Participación Ciudadana. Si eso pasa en el interior, en el seno del Consejo de Participación, me pregunto qué podemos esperar el resto de ciudadanos comunes y corrientes que estamos afuera de la institución y afuera del órgano. Y este es el órgano que se dice representa el poder ciudadano, representa el control ciudadano. Esto es una vergüenza y creo que es una muestra más de que la forma en que está siendo administrado y manejado responde a un interés estrictamente político, donde la reflexión jurídica es lo que menos les importa. Doctor Dávila, si se fueron a su casa por dictamen de la Corte Constitucional, en su momento los miembros del Consejo de Participación, a la cabeza Hernán Ulloa, estos con mayor razón no están cometiendo peores cosas como tratar de irse contra el ordenamiento jurídico, el blindaje de lo que hiciera el Consejo Transitorio. ¿No es peor? ¿No debieran ser destituidos por la Corte? Yo creo que la Corte tiene una oportunidad muy importante este rato en el país de sentar un nuevo precedente en esa línea, y comparto con André que es positivo que la Corte haya iniciado el requerimiento de información precisamente para dar inicio a la fase de seguimiento de oficio. Eso es valioso. Eso ya les va a poner en alerta a los miembros de la Corte Provincial de Manabí, que entiendo están en conocimiento ya de este tema, porque esta decisión del juez de Montecristi, entiendo, fue apelada por la Procuraduría General del Estado. Así que esta actuación de la Corte Constitucional, precisamente resaltando el valor que tiene la independencia de las instituciones públicas, ya le va a decir a la Corte Provincial, ya le va a decir al juez que el máximo órgano oficial de control constitucional está dispuesto a asumir el control de y seguimiento de uno de sus dictámenes interpretativos, y eso es valioso para marcar el peso que tiene la independencia precisamente de funciones, en este caso del control constitucional, sobre la actuación de los otros órganos de poder. Ahora bien, tienen que ser destituidos. Aquí puede haber precisamente un juicio político, puede haber una acción penal por incumplimiento de autoridad competente. Pienso que podría hasta configurarse un prevaricato en este caso también. Hay varias acciones jurídicas que podrían darse, pero nuevamente, Miguel, lo penoso para nuestra sociedad es que se irán estas personas. Habremos destituido al señor Tuárez, se habrá sacado de funciones al señor Ulloa. Ahora posiblemente con el tiempo sacaremos al señor Allen Berbera. Y nuestro país sigue dando tumbo tras tumbo en lo que representa el Consejo de Participación Ciudadana. Es increíble el daño que le ha hecho a la institucionalidad pública ese Consejo. Es vergonzoso lo que nos toca ver a todos los ecuatorianos y testificar desde afuera. Ese órgano no sirve. No sirve. Y lo que estamos viendo es que los ciudadanos no pueden, y creo yo, como mencionaba antes, no deben actuar a través de este órgano. Las funciones de control de corrupción que Juan Esteban, por ejemplo, lleva adelante, las acciones que los abogados como André en el ejercicio de la profesión llevan adelante, no tienen que ser autorizadas o permitidas o avaladas por el Consejo, por 5 personas, menos por 5 personas totalmente desautorizadas que responden a una iniciativa de orden político. Creo que nuevamente el sistema jurídico tendrá que actuar. Estas personas tienen que ser sancionadas, porque no podemos permitir que nuevamente, en este caso, una acción, una garantía jurisdiccional, la acción de protección, sea manipulada para pretender satisfacer intereses de orden político. Doctor André Benavides, un mecanismo
como se ha dicho esta mañana, es el juicio político. Pero sabemos que no hay asamblea en este momento, no sabemos cuándo, qué día se va a posesionar con todos estos enredos que le ha llevado el Consejo Nacional Electoral. La Corte Constitucional debiera actuar con firmeza, porque además hay que recordar, el 5 de junio último, la propia Fiscalía General solicitó a la Corte Constitucional iniciar la fase de seguimiento del caso 219, este caso de cumplimiento del Consejo Transitorio, y para tal efecto que emplee todos los medios adecuados y pertinentes previstos en la ley para evitar su incumplimiento. Y ahí pone en virtud de que no debiera actuar oportunamente la Corte Constitucional, porque el Consejo de Participación puede decir, si pasa, pasa, si echan abajo en la Corte Provincial de Manabí o del juez Quimis de Montecristi, si pasa, pasa, si no, seguimos ahí agazapados para poner, destituir y lograr el control, perdón la redundancia, el control de los organismos de control. Excelente pregunta, estimado Miguel. Es importante indicar que la Corte Constitucional está totalmente facultada, conforme lo establece el reglamento de sustanciación de procesos de la Corte Constitucional, para iniciar, ya sea de oficio o a petición de parte, con esta fase de seguimiento de sentencias o dictámenes que han sido emitidos por la Corte Constitucional. En ese contexto, estimado Miguel, el artículo 102 de este reglamento nos indica de manera clara que en caso de inejecución de dictámenes, como en este caso el dictamen interpretativo respecto de las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, lo que podría ocurrir es que el Pleno de la Corte Constitucional disponga, en atribución a lo dispuesto por el 22 numeral 1 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, la destitución de esa autoridad e inclusive responsabilidades de carácter penal, como ya lo hemos indicado. Ahora bien, la Corte Provincial ya tiene conocimiento de esta acción de protección y tiene dos opciones: ratificar la sentencia de primera instancia o, en su defecto, revocar esa sentencia. Pero yo me iría a un aspecto adicional. De acuerdo a las reformas del Código de la Función Judicial del año 2020 y sentencias de la Corte Constitucional, la Corte Provincial no solo tiene la obligación de revocar esa sentencia, sino de calificar el error inexcusable y poner en orden del Consejo de la Judicatura a ese juez para que sea objeto de un proceso disciplinario. Ahora, unos dirán, bueno, sí, calificado el error inexcusable, pero ¿será que el Consejo de la Judicatura de Wilman Terán y sus amigos se atreve a hacer eso cuando lo que ellos buscan es respaldo y protección política? Ahí la dejo la pregunta. Ahora, la Corte Constitucional, en efecto, creo que ya ha avanzado en el trámite, tomando en cuenta, como usted bien nos señala, Miguel, que no tenemos Asamblea Nacional y que un posible juicio político no dependerá solo del cometimiento de la infracción constitucional, sino de que exista la correlación de fuerzas políticas a efectos de tener una mayoría en la Asamblea Nacional que permita, por un lado, recoger el 1/3 de las firmas para seguir el juicio político, conforme lo dispone el 131 de la Constitución de la República, y por otro lado, que se sustancie en la Comisión de Fiscalización y finalmente tenga la mayoría absoluta de votos en el Pleno para una destitución. Recordemos que la votación que se requiere para una censura y de destitución del Consejo de Participación Ciudadana son de 70 votos. Y en las actuales circunstancias, como se está configurando la Asamblea Nacional, bastante complejo lo veo, más aún si es que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana tiene cierto tipo de, llamémosle así, favoritismo, o comparten una línea política, ideológica con determinada organización política. Así que por ahí en el ámbito político, por ahí el señor Vera tiene algo de blindaje.
Sin embargo, yo celebro también que otros vocales del Consejo de la Judicatura ya se hayan desmarcado, o no necesariamente desmarcado, sino aclarado cuál es su posición respecto de este tema. Ya lo han hecho 3 de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, porque saben que en el momento que se ejecute y se dé sabiduría ciudadana, en la cual ese juez incluso hasta dispone que se les dé recursos económicos, van a ser susceptibles de un proceso de destitución con la Corte Constitucional. Entonces ya saben la experiencia del cura Tuárez en lo político, ya saben la experiencia de Ulloa en el ámbito de la justicia constitucional. Entonces más bien lo que van a hacer es hacerse a un lado y dejarle al señor Vera solo, y con eso prácticamente diríamos que esa mayoría que se cocinó en el Consejo de Participación Ciudadana cuando fue posesionado en mayo, se va desvaneciendo, y obviamente por las repercusiones de carácter judicial que se puedan dar. Doctor Benavides, pero esto requiere una actuación firme de la Corte Constitucional. Que no suceda, no es materia de análisis en este momento, lo hablamos oportunamente, ampliamente, como sucumbió ante la presión del juicio político contra el presidente de la República. Esa mayoría que buscaba la desestabilización, que le llevó al presidente a disolver la Asamblea. Aquí tendría que salir por sus fueros la Corte Constitucional y, con las atribuciones que tiene, no permitir que siga, porque simplemente el señor Allen Berbera ahora, si es que la Corte Provincial de Manabí echa abajo, bueno, dirá, ahí queda, pero ellos están ahí permanentemente para eso, para tomarse los organismos de control y, si es posible, para tumbar a la Corte Constitucional, como es la intención, doctor Benavides. Ante todo, Miguel, hay que respetar la institucionalidad. Yo soy de aquellos abogados y docentes que cuestiono a la Corte Constitucional cuando actúa sobre lo que dice la Constitución y la ley, pero también soy de aquellos que reconoce cuando hace un buen trabajo, saber que esa jurisprudencia, esas sentencias y dictamen se apega a los presupuestos de un Estado de Derecho. Y en este caso, respondiendo a un interés institucional, más allá de los cuestionamientos que puedo tener a otros fallos de la magistratura, en este caso la Corte Constitucional tiene que hacer cumplir con su dictamen y, en este caso, imponer las sanciones que sean correspondientes a quien está detrás de todo este proceso. Como lo decíamos, Miguel, primero fue la Fiscal General del Estado, ahora va la Corte Constitucional. Más adelante ya veremos cómo se va delineando o trazando la cancha. ¿Para qué? Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y principalmente Contraloría General del Estado. Así que es el momento de que la Corte Constitucional se pare firme ante este intento de tumbar a la máxima instancia de control e interpretación constitucional de nuestro país. Nos gusten o no nos gusten sus fallos, porque el momento que ocurriría aquello, prácticamente estamos desconociendo lo poco que nos queda de institucionalidad y Estado de Derecho. Y es por eso que todos tenemos que estar pendientes de lo que ocurre en las próximas horas, principalmente con estos informes que ya serán remitidos por las instancias que han sido requeridas por parte de la Corte Constitucional. Efectivamente, como dice el doctor Andrés Benavides, la Corte Constitucional puede haber tenido fallos polémicos, pero aquí hay que defender la institucionalidad. Y la Corte Constitucional tiene que salir por sus fueros. Primero la institucionalidad, primero el respeto al ordenamiento jurídico. Por ello, le pregunto al doctor Juan Esteban Guarderas, ¿debiera pararse firme la Corte Constitucional, amparada en el ordenamiento jurídico, para parar estas cosas? Porque si no logran hoy, mañana ¿qué van a lograr? Como usted decía, poner un contralor de esos tintes, tratar de seguir obstruyendo la tarea de la fiscal sin tener atribuciones el Consejo de Participación Ciudadana. Estimado Miguel, pero recordemos que no solo hay esa vía. De hecho, Allen Berbera ya está enjuiciado, no solo por mí, sino por Bernardo Gijón, porque él hizo una campaña totalmente proselitista. Entonces, para tu público hay que recapitular algunos temas. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una entidad de control.
Una entidad de control, por lo tanto, no puede estar contaminada por influencias partidistas. ¿Qué dice el ordenamiento jurídico? Establece una serie de normas para asegurar que las personas que lleguen a ese organismo sean personas neutras. Entonces, no pueden haber sido dirigentes de partidos políticos, no pueden haber sido candidatos por partidos políticos, no pueden estar afiliados durante los 5 años a partidos políticos, no pueden hacer campaña con partidos políticos. Y el señor Allen Verdera, de manera súper descarada, hacía spots publicitarios en tele con el señor Rafael Correa. Y se vestían con los mismos colores y hacían uso de los mismos eslóganes del correísmo, es decir, la patria cambió, o, perdón, no, tú sabes que antes estábamos mejor, y hacían, por ejemplo, el símbolo C, porque ellos hacen el símbolo C con la mano de Rafael Correa. Entonces, hacían una campaña totalmente partidista. Incluso la señora Marcela Guiñaga, que es representante legal del partido correísta, hizo un spot en donde ella se hacía la que cocinaba y les promovía. Entonces, hay ya un juicio en curso. Y la pena a los candidatos y a los partidos que hayan incurrido en esa, que hayan incumplido esa forma de la ley, por el artículo 279 del Código de Democracia, es la destitución. Entonces, el 10 de agosto, hace poco, hubo ya la audiencia, en donde Bernardo Gijón y yo, nosotros argumentamos, presentamos ante el Tribunal Contencioso Electoral todo un chorizo de evidencias de que Allen Verdera ganó porque se le endosó el voto de una militancia correísta, cosa que el resto no tenía. Entonces, de hecho, el señor Allen Verdera, al llegar a ese puesto, con el endoso de ese voto correísta, debe favores. Y como debe favores, obviamente que su agenda es una agenda que defiende los intereses no de la ciudadanía en general, sino del señor Rafael Correa. Y consecuentemente debiera actuarse en ese sentido, doctor Guarderas, para evitar que siga este escenario de arbitrariedades y de abusos. Bueno, mira, Miguel, existe, o sea, no es solo el señor Allen Verdera, es el señor Verduga y es la señora Yadira Santos. Recordemos que había la llamada la Liga Azul, autodenominada como tal, que fue promocionada por el correísmo como si fuera una lista de la Asamblea de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esos actos de la famosa Liga Azul, azul no es una coincidencia que sea el color ahorita del partido correísta, esa liga debería ser sancionada por haber hecho una campaña proselitista, lo que implica la destitución de sus cargos. Entonces, no solo Allen Verdera, sino Verduga y Yadira Santos, pero también hay otras personas que también han hecho campaña proselitista, como es la representante de Pueblos y Nacionalidades, la señora Joana Lorenzo. Entonces, de hecho, lo que debería ocurrir es que el Tribunal Contencioso Electoral dé trámite un poco más rápido, con un poco más de celeridad a esos procesos y termine con la destitución de estas autoridades, porque esas personas de manera ilegal están ahí. Entonces, doctor Guarderas, ¿y por qué demora tanto el contencioso electoral? ¿O tenemos que esperar, como el caso del exalcalde de Quito, que pase más de un año para pronunciarse? Están haciendo en el contencioso electoral un cálculo político, a ver quién gana la segunda vuelta, para ver cómo actúa, en lugar de actuar apegados al ordenamiento jurídico. Sin duda, Miguel. A ver, no nos caigamos como condoritos de la silla pro para atrás, pero de hecho, por ejemplo, el señor Ortega, el juez Ortega, es un juez electoral, estamos en un proceso electoral y este señor se tomó un mes de vacaciones así deliciosamente durante el mes de julio, lo cual es bastante escandaloso. Y claro, yo lo que me temo gravemente es que no vaya a fallarse en derecho en función de la calidad de las pruebas presentadas, etcétera, sino que se vea quién gana la segunda vuelta, y si gana Luisa González, como nadie quiere perder, como nadie va a querer pelearse contra el correísmo, pues entonces le dejen a la señora Allen Verdera en su puesto todo cómodo, a pesar de que ese señor llegó ahí de manera totalmente ilegal. Quiero plantearles el tema de fondo que se ha abordado tangencialmente esta mañana, doctor Pablo Dávila. Bueno, ¿qué hacer?
¿Qué hacer con este Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cuál es el mecanismo jurídico para desaparecerlo? Porque daría la impresión que el país está atrapado en esta Constitución de Montecristi del 2008, atrapado con este Consejo que solo sirve para esto. Para eso fue creado, para tomarse los organismos de control. ¿Qué hacer para que desaparezca este Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, creo que hemos ya testificado en varias ocasiones que se puede hacer a través única y exclusivamente de un proceso de reforma constitucional. Y nos hemos topado insistentemente con los límites que el mismo sistema previsto en la Constitución de Montecristi se creó para un poco limitar los cambios que se quieren hacer, al menos desde una iniciativa de carácter ciudadano. Habría que reformar la Constitución, pero para ello se necesita la voluntad de varios actores políticos, los cuales claramente no están de acuerdo, no han querido hacerlo, al menos hasta ahora. Tuvimos varios procesos fallidos en ese sentido, un proceso ciudadano, un proceso llevado por la actual administración pública, y nada se ha podido concretar en contra del Consejo. La primera reflexión que cabe ahí es ¿cuál es el nivel de poder público que ejerce una institución de esta naturaleza para poder lograr mantenerse como parte del andamiaje de la estructura pública y limitando que el actuar de diferentes actores, de otros actores que no creemos en su existencia, en su necesidad, no pueda progresar? Desde la Constitución de Montecristi, este Consejo fue creado precisamente para viabilizar la concentración de poder. Es difícil entrar en detalles, Miguel, en este momento, pero si uno revisa las actas de creación del Consejo de Participación Ciudadana en Montecristi, paulatinamente usted se da cuenta cómo la discusión fue migrando desde un órgano que originalmente se concebía como un mecanismo, quiero creer, con una intención legítima para promover la participación ciudadana. Con el tiempo se fue convirtiendo en un órgano concentrador de poder. Las primeras actas de discusión en Montecristi sobre el Consejo hablaban sobre un ente que viabilice la participación ciudadana. Pero cuando uno llega al final de discusión de la Constitución, y todos los ecuatorianos deberíamos tener presente que al final del proceso de discusión se terminó todo tipo social democratizador de discusión y participación democrática en Montecristi. Básicamente se encerraron en un cuarto para terminar la redacción del documento constitucional en función de la voluntad del presidente. Y ahí fue donde empezó a aparecer la estructura final del Consejo de Participación, con todas sus atribuciones concentradas esencialmente en la designación de autoridades. Usted sabe que le corresponde al Consejo la lucha contra la corrupción, supuestamente, el control ciudadano, supuestamente, y por otro lado la designación de autoridades. ¿En qué se concentra el debate público? Miguel, usted mejor que muchos otros ciudadanos es testigo del debate público. ¿En qué se concentra la discusión democrática del país cada vez que hablamos del Consejo? Única y exclusivamente en la designación de autoridades. No hablamos de nada más. Cuando viene a la discusión pública, cuando viene al tapete la discusión del Consejo, únicamente estamos hablando de la designación de autoridades, de los procesos, de cómo se están armando las veedurías, de cuántos ciudadanos están involucrados, de las carpetas que se van a presentar, en qué estado está el proceso de designación del contralor, cómo se hizo la designación del fiscal, cómo se va a hacer la designación de las superintendencias, de los representantes máximos de las superintendencias, en qué estado está la designación de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Lo único que interesa al Consejo es la estructuración de las designaciones y las autoridades públicas. ¿Y a quién le interesa eso? A los organismos políticos del Estado. Eso debe ser así. La estructura política está para eso. Y sin embargo, tenemos un Consejo que se supone es apolítico, pero que en la realidad vemos su integración respondiendo a una mayoría política y a una mayoría que a través
del acto público de designación de autoridades pretende concentrar el poder. Eso tiene que desaparecer. Hay que buscar el mecanismo de reforma constitucional nuevamente, pero necesitamos un mayor consenso social, un consenso tan grande que nos permita presionar a las autoridades públicas en ese sentido. Para mí, esa es la única vía que cabe. Es decir, habrá que esperar y concienciar a los sectores políticos para que entiendan la realidad y el mal que ha hecho esta estructura, este Consejo de Participación Ciudadana, doctor Dávila. La verdad no sé si es que el proceso de concientización va a ser suficiente. Viendo y tratando de actuar con mucho pragmatismo, lo que necesitamos es una autoridad pública con el suficiente respaldo ciudadano para que pueda plantear la reforma pertinente y que reciba el respaldo en las urnas. Por supuesto, es un proceso de concientización pública, no solamente de las autoridades de turno, todos son transitorios en un momento determinado, sino de la ciudadanía. Entender la realidad, lo que nos impone esta institución y poder tomar los cambios pertinentes. Esa es la parte fundamental. Entender que el valor de seguimiento, de auditoría pública, de control horizontal de la institucionalidad que nos compete a los ciudadanos de todo el andamiaje público, tenemos que ejercerlo de todas las formas posibles. El Consejo está ahí a través del Consejo por ahora, pero a través de todas las instituciones democráticas, de la organización social que nos permita. Y sobre todo garantizando también y entendiendo que el control vertical, el control que viene de las mismas instituciones públicas es esencial. El respaldo al Estado de Derecho es fundamental. Los ciudadanos tenemos un rol en ese sentido y tendremos que sumarnos masivamente a la próxima autoridad pública que decida con respaldo político dar el cambio y la reforma pertinente para al menos garantizar que la designación de autoridades no caiga nuevamente en este juego político malintencionado. Doctor André Benavides, ¿qué hacer con este Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cómo viabilizar su eliminación en algún momento? Porque ha servido solo para esto que estamos viendo, desviando la atención para procesos correctos en la designación de los organismos de control. Bueno, ahora es importante tomar en cuenta que nos toca convivir con en la institucionalidad con este Consejo de Participación Ciudadana. Han existido algunos intentos por tratar, por un lado, de restarle funciones, por otro lado, de desaparecerlo. Pero finalmente, el pueblo en las urnas, también en la última consulta popular, decidió, en efecto, que este Consejo de Participación Ciudadana tiene que quedarse tal cual. Ahora, lo que nos corresponde es justamente tratar de ejecutar ese sistema de pesos y contrapesos que permita, en este caso, limitar las actuaciones y arbitrariedades que puede tomar este Consejo de Participación Ciudadana. En ese sentido, bien lo ha hecho la Corte Constitucional con esa fase de seguimiento. Eventualmente tendría que hacerlo la Asamblea Nacional, pero mucho dependerá de la correlación de fuerzas políticas, pero también aquí hay un actor fundamental, que es la ciudadanía. La ciudadanía tiene que empoderarse y ver y cuestionar y analizar las actuaciones que está teniendo el Consejo de Participación Ciudadana, porque prácticamente a partir de esta instancia se toman decisiones muy importantes que van a trascender en la vida institucional y política de nuestro país. Es una instancia que va a designar a las principales autoridades de control que en el pasado y algunas todavía por ahí, que todavía están tapiñadas, han respaldado, han respondido intereses de carácter político, personal y partidista. Y eso es lo que no debe pasar, porque el momento que se coopte el poder a partir del Consejo de Participación Ciudadana, evidentemente se desnaturaliza ese sistema de pesos y contrapesos y obviamente genera situaciones en las cuales en algunos casos se persigue al adversario político y en otros casos se generan escenarios de impunidad para aquellos que son amigos míos, no queden
en este caso no sean sancionados, no sean procesados por las autoridades competentes. Entonces tenemos que estar muy pendientes de las actuaciones, de los procesos que lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y esperando que en algún momento este Consejo de Participación Ciudadana como institución, más allá de las personas que han pasado por este organismo, pueda ser expulsado de nuestra arquitectura institucional, que no forme parte del Estado, sino que cumpla con su finalidad, que en este caso, en una finalidad de un Estado presidencialista, que justamente es que la Asamblea Nacional, más allá de las diferencias que podemos tener, es que sea la instancia que designe a las principales autoridades de control de nuestro país, propio de un régimen presidencialista. Porque lo que se ha visto, doctor Benavides, es este afán desesperado de tomarse los organismos de control, tumbar ilegal, inconstitucionalmente a la fiscal, pero del mandato constitucional, artículo 208, lucha contra la corrupción, nada. ¿Dónde están los casos? ¿Dónde están los procesos? ¿Dónde están los seguimientos? Porque la Constitución establece que hasta debieran ser actores. No han dicho nada, doctor Benavides. De acuerdo a la Constitución de la República, el Consejo de Participación Ciudadana tiene 3 funciones importantes o esenciales. La primera, que es la designación de autoridades. La segunda, impulsar mecanismos de democracia participativa, como las veedurías, los observatorios. Y tercero, generar aquellos mecanismos de lucha contra la corrupción. Y vemos que todos aquellos que van a participar en una contienda electoral como candidatos del Consejo de Participación Ciudadana, lo primero que buscan es ejecutar la primera atribución, que es la de designación de autoridades, porque esa es la cereza del pastel. Porque en las otras 2 funciones, en cambio, estas son de relleno para ver qué se puede también hacer por ahí. Sería importante también conocer cuántas denuncias ha presentado este Consejo de Participación Ciudadana en materia de corrupción, y no con el pretexto de esa facultad tratarse de tumbar a la fiscal general del Estado u otras autoridades. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con mecanismos de participación ciudadana, al menos de mi parte, yo no he conocido qué es lo que ha hecho este Consejo a efectos de favorecer el ejercicio de ese derecho que tenemos los ciudadanos. Porque como sabemos, Miguel, la cereza del pastel, la principal atribución y por la que algunos van a esa institución es la de designar autoridades, cooptar el poder y ver de qué manera uno puede ser parte del repartitute. Doctor Juan Esteban Guarderas, ¿qué hacer con este Consejo de Participación Ciudadana que realmente no ha llenado las expectativas? Y esto desde que se advirtió en el 2008 con la Constitución de Montecristi. Bueno, mira, Miguel, primero yo quería aplaudir los esfuerzos de Pablo, que fueron muy proactivos para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Es importantísimo que esta institución, que tiene ningún precedente, no hay precedentes a nivel histórico ni internacional que permitan entender que va a hacer un buen trabajo, continúe como uno de los protagonistas de la institución, de la arquitectura institucional ecuatoriana. Eso, lo primero, es totalmente loable los esfuerzos de Pablo. Segundo, de todas maneras, estimado Miguel, hay una serie de normas que asegurarían la neutralidad de las autoridades del Consejo de Participación que no han sido aplicadas. Entonces mencioné algunas, ¿no es cierto? Es, por ejemplo, las campañas proselitistas que se llevaron a cabo. El problema, estimado Miguel, el problema es que yo he hecho ese tipo de acciones. De hecho, ahorita yo fui el que enjuició al juez del Tribunal Contencioso Electoral que permitió que por fin se le condene a Yunda, porque había una sentencia condenatoria que no estaba aclarada. La ley daba 2 días al juez para que aclare, resuelva y consecuentemente ordene la ejecución de la sentencia. El problema, Miguel, es que yo a veces me pregunto, ¿por qué tenemos nosotros que hacer eso? Si en estos casos también tenía que ser el Consejo Nacional Electoral. En específico,
O sea, la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el artículo enumerado siguiente al 35, establece que es el Consejo Nacional Electoral el que tenía que buscar que esas autoridades cumplan con la normativa prevista para ser electos. ¿Cuántas denuncias, cuántos juicios ha promovido el Consejo Nacional Electoral? Cero patatero, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, primero, exigir al Consejo Nacional que aplique las normas y, por lo tanto, enjuicie a estas autoridades que fueron electas violando las normas. Segundo, yo sí creo que todo el público debería poner presión, al menos en redes sociales, para que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva a tiempo. Tú lo mencionaste en la anterior pregunta que me hiciste muy bien, es decir, no puede ser que el Tribunal Contencioso Electoral se demore años cuando se trata de juicios que son capitales para la institucionalidad del Ecuador. También la importancia de los juicios debería determinar que actúen rápidamente, ¿no? Y sí hemos visto que pueden actuar rápidamente. Cuando fue, por ejemplo, el proceso cuando fue el incumplimiento de la normativa de paridad de género que incurrió Dana Tamaín, se demoraron una semana en sacar ese juicio, ¿no? El de Allen Verdera estamos desde marzo y el de Yunda se demoró desde noviembre del año pasado. Entonces, cuando se quiere, bien que se pueda. Entonces, mira, Miguel, en resumen, se tienen que cumplir las normas mínimas para, mientras se elimine ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que muy bien Pablo lo ha trabajado, mientras eso ocurre, sí hay normas que deberían ser cumplidas, pero no están siendo cumplidas, y parte de eso es porque las instituciones que deberían cumplir ese rol de asegurar el respeto al Estado de Derecho no lo están haciendo. A veces parte del problema que vive el Ecuador, el irrespeto al ordenamiento jurídico. Muchas gracias por este aporte y seguiremos convocándoles para hablar de estos temas vinculados alrededor de este impresentable Consejo de Participación Ciudadana. Al jurista doctor Pablo Dávila, al constitucionalista doctor André Benavides y también al jurista y del Frente Anticorrupción doctor Juan Esteban Guarderas. Muchas gracias, muy amables. Es un gusto estar aquí. Gracias. Muchas gracias por la invitación, un saludo. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en ExaFM, el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy amables, un feliz martes a todos, muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Manténgase bien informado. Estos son hechos reales, hechos verificados. A continuación, el microinformativo de esta hora. El gobierno nacional se esforzó